Muy bien, una vez más, entonces, la distribución normal es una distribución, es una manera de hallar las probabilidades, pero se usa más que todo en variables cuantitativas continuas. Ahí se usa. Entonces, la variable cuantitativa continua puede ser el peso, el sueldo, aquellas que acepten decimal. Como vemos en este ejemplo, es un problema típico de distribución normal estándar. Me están hablando de la estatura. Y eso acepta decimal. Aquí están las aplicaciones, pero la distribución normal se halla mediante una función. La probabilidad se halla mediante una función. Y la función es esta. ¿Y cómo calculo la probabilidad? Integrando. Integrando me va a dar un área y esa área justamente va a ser la probabilidad. Yo quiero hallar la probabilidad de que la estatura, por ejemplo, esté entre dos valores, entre 5.8 y 2.4. Entonces lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, aquí sería el 2.4 y aquí el 5.8. Yo quiero hallar la probabilidad que la estatura esté entre estos valores. Entonces lo que tendríamos que hacer es integrar entre 2.4 y 5.8 en toda esta fórmula. Eso sería el trabajo. Pero como ya aprecia usted, es bastante laborioso, entonces se hace un proceso llamado estandarización, por el cual se va a utilizar una tabla. Se transforma esta fórmula a simplemente una tabla. Aquí vemos la probabilidad realmente se halla con integrales, realmente se tiene que usar la fórmula esta. Como dice acá, para no integrar vamos a estandarizar para usar una tabla y de esta manera encontraremos rápidamente la probabilidad. Ahí lo tenemos. ¿Y cómo hacemos para estandarizar? Como usted observa, aquí a la izquierda tenemos la distribución normal a secas y aquí a la derecha tenemos la distribución normal estándar. Vamos a transformar nuestra variable a otra variable, de normal a normal estándar. Y esa distribución nueva que vamos a crear va a tener una nueva media. Antes tenía una media, que era la media que nos daba el dato. Ahora vamos a cambiar de media. La media en la distribución normal estándar siempre va a ser 0. Y su desviación estándar, siempre va a ser 1. Entonces, este va a ser el proceso de transferencia de la distribución normal a la distribución normal estándar. Vamos a verlo con unos ejemplos para que se entienda más. Ahora, ¿qué más le iba a comentar? Y aquí está la tabla. Aquí está la tabla. La tabla, bueno, ya no deberíamos usar tabla, deberíamos usar calculadora o Excel. Nadie en su vida profesional lleva una tabla en todo lugar para poder, si es que se presenta la oportunidad, usar la tabla. Ya tenemos que usar calculadora o Excel, pero a veces los profes siguen usando esto. Entonces, su objetivo va a ser, observe usted, transformar la variable X a una nueva variable llamada Z. Eso es la estandarización. Pasar de su variable X, con esta media y desviación o varianza, a una nueva variable llamada Z, con esta media y varianza. ¿Ya? Ahí me ha enviado usted la tablita. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pues aquí hay una tabla y aquí están los zetas. Observe usted, aquí están los zetas que tenemos que buscar en esa tabla. ¿Cómo hago para transformar de X a Z? Mediante esta fórmula. Esta es la fórmula que nos permitirá pasar de N a Z. ¿Ya? Y una vez transformado en Z, usaremos esa tabla que está acá. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver un ejemplo. Aquí también está claramente cómo se usa la tabla de manera más específica. Si su Z, por ejemplo, le ha salido 0.93,
3, entonces el primer décimo, 0.9, lo ubica en esta columna. Y el 3, que es el centésimo, lo ubica en esta columna. O sea, el 0.9 en esta fila y el 0.3 en esta columna. 0.93. En el cruce de esas dos va a encontrar usted el valor de la probabilidad en el cruce. Ahí lo tenemos, y la probabilidad es, la probabilidad de que Z sea menor que 0.93 es 0.82831. Así es. ¿Qué más le iba a decir? ¿Qué más? Ya sabemos usar la tabla, pero aquí viene un problema. La tabla está confeccionada solamente para hallar probabilidades Z menor, pero Z menor no las halla. Entonces, ¿qué pasaría si viene un ejercicio, un problema, donde dice hallar la probabilidad de Z mayor? Aplicamos una fórmula que nos permite transformar del Z mayor al Z menor, la que está arriba. Entonces, con esta fórmula vamos a usar el Z menor, 1 menos Z menor. Y de esa manera estará hallando usted la probabilidad de Z mayor. Vamos a ver en unos minutos algunos ejemplos. Y también tener cuidado con esto. La probabilidad de que Z esté en medio de dos números. Entonces aquí será la derecha menos la izquierda. Cuando Z esté limitado entre dos valores, aplicaremos la propiedad esta de que se usará la probabilidad Z menor que la derecha menos Z menor que la izquierda. Aplicar la propiedad. Bueno, entonces tenemos tres casos. El Z sea menor, entonces directo ahí. No necesito mucho, directo a la tabla. Z mayor, necesito transformarlo a un Z menor mediante esta fórmula. Y la probabilidad de que Z esté en medio de dos números, entonces usaremos esa propiedad, la derecha menos la izquierda. De esa manera hallaremos la probabilidad. ¿Qué más? Bueno, aquí hay ejemplitos, pero yo sé que podemos irnos de una vez a los ejercicios. Aquí hay algunas propiedades de la distribución normal. Bueno, son propiedades. Lo que más importa son los ejercicios. Observe este problema. Se somete a un grupo de estudiantes a un experimento para medir el tiempo de reacción cuando se toma una bebida energizante. Observe que la variable acá es el tiempo. La variable es la característica del estudio. Ese tiempo de reacción sigue distribución normal con una media de 20 segundos. Eso quiere decir que los estudiantes demoran en promedio 20 segundos en sentir los efectos de la bebida. Y la varianza de 16. Por si acaso la varianza es una medida de variabilidad. Lo que sucede es que no todos van a medir 20. Algunos van a medir 20 más 1, 20 menos 1, 20 más 2, 20 menos 2, 20 más 3, 20 menos 3, etcétera, etcétera. Entonces justamente la varianza es un indicador de variabilidad. Recuerde que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Observe aquí abajo, se está hallando la desviación estándar. Una vez más, la varianza es la desviación al cuadrado. O si gusta, la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Ahora, ¿para qué me sirve la desviación estándar? Le he sacado la raíz a la varianza. ¿Para qué me sirve? Para saber la variabilidad. Si la media es 20, entonces en la mayoría de los datos los valores son 20 más
menos 4. Eso quiere decir, la mayoría entonces, el 20, el máximo valor, se podría decir, del tiempo es 24 y el mínimo valor sería 16. ¿Ya? Entonces esa desviación me sirve para indicarme la variabilidad. Cuanto más grande la desviación estándar, más variables son los datos y la media es menos creíble. Se supone que la media es creíble cuando los datos oscilan alrededor de esta. Pero si los datos son muy dispersos, entonces esa media no tiene credibilidad. Y me piden la probabilidad de que el tiempo sea menor a 25. Entonces lo que vamos a hacer acá es estandarizar el X. Vamos a pasar de X a Z con esta fórmula que está acá. Ahí está. Z es X menos la media entre la desviación. Tendremos entonces probabilidad, ahora lo transformamos a un Z. 25 menos la media 20 entre la desviación 4. Allí lo tenemos. Ahí está. 5 cuartos sale. Y si dividimos 5 entre 4 en calculadora, eso nos va a dar, a ver un momento, a ver, 5 entre 4. Menú 1, 5 entre 4. Esto resulta 1.25. Entonces esto lo vamos a hallar en la tabla. Entonces vamos a ver la tabla que usted me envió. Ay, ¿dónde está la tabla? Un momento. Ahí está la tabla. Ahí lo tenemos. Entonces usted busca en la parte entera 1.20, porque ha salido 1.25. 1.20 y aquí arriba busca el 5. 1.25. 0.89 435. 1.89 435. Y esa es la respuesta. Un momentito. 0.89, ¿no? 43.5. La probabilidad tiene que salir menor que 1. 89, 43, 5. Y esa es la respuesta. Esa es la probabilidad de que un estudiante demore menos de 25 segundos en reaccionar frente a la pastilla o a la bebida esa. Observe usted que es una probabilidad, es un valor bastante alto. Quiere decir que es alta la probabilidad de que demore menos de 25 segundos. Vamos a ver acá la solución. A ver, ahí lo tenemos. ¿Ya? Aquí está 1.25 y aquí está calculado en la tabla de la distribución normal. Excelente. Ahora vamos a ver, bueno, a esa es todo la primera parte respecto a la distribución normal. Vamos a ver los ejercicios de la distribución normal. Práctica de clase, distribución normal. Ahí lo tenemos. Este tema de distribución normal es realmente bastante sencillo. Voy a tratar de buscar uno pesado, pero no veo que esté pesado. Casi todos estos ejercicios tienen el mismo proceso. Ahí está. A ver, me dice acá en el problema. La estación de radio FM con dispositivo A3 y formato musical de rock and roll informa que el tiempo medio en que una persona sintoniza el tiempo de sintonía de la estación es de 15 minutos. O sea que en promedio los oyentes demoran 15 minutos con una desviación estándar de 3.5. Observe que esa desviación es pequeña respecto a la media
quiere decir que los datos son muy similares. A 15. ¿Cuál es la probabilidad de que un radio oyente sintonice entre 10 y 14 minutos? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, bueno, ya tenemos identificada nuestra variable. Pregunta para usted, ¿cuál es la variable? La variable es la característica en estudio. ¿Qué estamos estudiando en el ejercicio? Estamos estudiando, como usted ha mencionado, el tiempo promedio que una persona sintoniza la estación. Esa es la variable. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá la variable X es el tiempo en que se sintoniza. Tiempo en que se sintoniza. Esa es la variable. Y dicha variable sigue distribución normal con una media de 15 y una desviación de 3.5. Por si acaso, aquí tiene que estar la media y aquí tiene que estar la desviación. ¿Cuál es la probabilidad de que un radio oyente elegido al azar demore entre 10 y 14 minutos? Ojo, aquí no hay, es irrelevante poner menor o menor igual, es irrelevante. Yo le puedo poner menor y mañana le puedo poner menor igual. Es irrelevante en una variable continua. En una variable discreta, que solo admite enteros, ahí sí es muy importante dividirlo, ¿no? Discernir si es discreta o continua, si abarca o no abarca el número. Pero en una variable continua como es esta, da igual poner menor o menor igual. Entonces hemos visto la propiedad que me dice lo siguiente, que si yo quiero hallar la probabilidad de z y este se encuentra entre dos valores, primero hallaremos el z de la derecha, z menor que el de la derecha, menos z menor que el de la izquierda. Y de esa manera hallaremos la probabilidad. Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahí está. Recordando que antes de hacer todo también tenemos que estandarizar. Estandarizar quiere decir pasar de X a Z. Entonces voy a poner acá estandarizando. Estandarizando. Ahí está. Entonces, recuerde la fórmula de la estandarización. Z es X menos la media entre la desviación. Ahí lo tenemos. Entonces tendremos 10 menos la media entre la desviación. Aquí el X se ha transformado en un Z. El último también, 14 menos la media entre la desviación. Ahí lo tenemos. Y bueno, hay que resolverlo en calculadora y luego lo hallamos en tabla. Tendremos entonces fracción 10 menos 15 entre 3.5. Enter. Ello va a salir menos 1.43. Probabilidad menos 1.43. Menor que Z. Menor que 14 menos 15 entre 3.5. Fracción 14 menos 15 entre 3.5. Menos 15 entre 3.5. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y esto va a salir menos 0.82, menos 0.286. 0.286. Redondeando, pues, ¿no? O perdón, menos 0.29 entonces sería. Porque tiene que ser con dos decimales. 0.29.
lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y esto será la probabilidad del de la derecha menos la probabilidad del de la izquierda. Una vez en un examen que tomé, una alumna me dijo, profe, pero yo tengo que ponerlo así, mira, menor, ¿está bien? Este es menor. Profe, pero aquí este es mayor. Por lo tanto, tengo que hacer así. No, yo no he mencionado que así sea la propiedad. Cuidado con eso. A veces algunos amigos se ponen a filosofar en el examen recién. En ambos casos z es menor. En ambos casos z es menor. Esta es una fórmula de una propiedad que tiene, que se puede explicar, ¿no?, el porqué de esa propiedad. Entonces aquí es poner en ambos casos z menor y finalmente esos valores hallarlos con tabla. Una pregunta, ¿usted usa por si acaso esta calculadora? ¿Sí? Sí. Ah, ya, qué bueno. Entonces usted puede también hallar la probabilidad con esta calculadora. Era más rápido. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a menú. A ver, en su calculadora, diríjase a menú. Y una vez en menú, busque la opción, esta curvita que está aquí, llamada distribución. Sale tabla, base, matrix, vector. A ver, envíenme una foto de su calculadora, por favor. Justamente con la pantalla menú, ¿ya? Con la pantalla menú. Porque esto se hace mucho más rápido en calculadora y más seguro. Vamos a buscar nuestra tabla y vamos a agregar esos valores. Ahí está. ¿Ya? Vamos a buscar entonces el menos 0.29. Menos 0.29. Menos 0.29, que está al fondo. Y ello va a salir 0.38591. 0.38591. 38.591 menos el menos 1.43. Menos 1.40123. Si no me equivoco, está acá. Perfecto. 0.07366. 0.07436. Bueno, lo resta y se acabó el problema. ¿Qué le parece? Así es. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Vamos a ver otro. Todos los problemas de distribución normal, por lo que veo, por lo que está en el material, tienen la misma contextura. O sea, todos los problemas se hacen de la misma manera. Lo estandariza, parece que la mayoría de los ejercicios que están acá propuestos, el z está en medio de dos valores. Entonces, es directo. A ver, le dejo a usted uno, a ver, voy a ver un momento, por favor. A ver, intente el problema 5. Así es. Intente el problema 5. Me lo envía al WhatsApp.
0.69146. Lo ponemos acá. 0.69146. Y bueno, lo restamos con calculadora y se acabó el problema. Casi estuvo a punto de hacerlo todito. ¿Qué es lo último que faltó? Solamente estandarizar, pasar del X al Z, aplicar la fórmula y finalmente buscarlo en tabla. ¿Qué le parece? Sí, este problema sí estuvo más pesadito porque me pedían X mayor y todo lo que hemos hecho hasta el momento es X está entre dos valores. Si X está entre dos valores, bueno, desdobla esta desigualdad triple en 2. Desdobla la desigualdad triple en 2. ¿Está claro? Sí. ¿Cree usted que podría intentar uno más? Ya. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Y pasamos a continuación al tema de el muestreo. Es más que todo teórico. ¿Me puede mostrar un ratito el anterior? Ya, aquí está. ¿Lista? Ya, ahora sí. Ok.
todo esto no tiene harina. ¿Qué me va a decir? Esto no hay que comer con todo, sacar esta cosita. No me voy a expulsar porque me siento borracho. Nuestros días. Ya me sentía mal. ¿Por qué? No sé, me sentía mal. Ya me desayunaron. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Ahora cómo te sientes? Me ha sentido mejor, que ya empecé con las pastillas, ya me ponen en la cabeza. Mm, ¿un jugo de qué? A ver, un momentito, chiquita. A ver, dígame. Cuando en el ejercicio me dice varianza, a ese número que me dan, tengo que hallarle la raíz. Claro, porque usted tiene que hallar la desviación estándar. Ok. Uh-huh. Ay, chiquita. Oiga, tomaste pastilla de 9-15, ¿no? De aquí. El ejercicio claro, ¿no? Ah.
¿Alguna novedad? Y esta es un poco sencillo. Ok, ok. Está metido. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Entre 15 y 18 lo estandarizado y finalmente lo ha buscado en la tablita. Excelente. ¿Ya? Todo está bien. Muy bien. Eso es respecto a la distribución normal.
Muy bien, prácticamente con esto hemos acabado el tema de la distribución normal. Ahora vamos a ver el tema de muestreo. A ver, vamos a ver el tema de muestreo. Vamos a ver acá el material. Como les menciono, es más que todo teórico y no creo que le pidan hacer un muestreo. Simplemente es qué características debe tener y qué muestreo o qué tipo de muestreo se tendría que hacer. Vamos a ver entonces, vamos a ver. Ojo, ¿qué es el muestreo? Es el proceso por el cual se tiene que seleccionar una muestra. Ojo, ya vamos a entrar próximamente a estadística inferencial entonces. ¿En qué se basa la estadística inferencial? Se basa en, conociendo una muestra, tratar de deducir para una población. En eso se caracteriza la estadística inferencial. ¿Qué sucede? Que generalmente la población es muy grande y analizar las características de una población a veces es muy trabajoso. Por ejemplo, si yo le dijera a usted, a ver, cuente las patitas que tienen las hormiguitas de la cuadra donde usted vive. Uy, ay, usted me diría, profe, pero ¿cuántas hormiguitas habrá? Y una por una, uy, ay, muy difícil. Ahora, eso es difícil, imposible casi. Pero si yo le pregunto a usted, haga una encuesta en la cuadra donde usted vive, y pregunte, indague por la emisora de radio preferida. Eso sí lo podría hacer. ¿Qué estación prefiere? O yo prefiero Radio Moda. Allá está bien chévere. Pues. Yo prefiero Oxígeno. Ay, chévere, lo máximo. Como usted observa, hay encuestas o hay estudios que se pueden hacer y estudios que no. Cuando la población es muy grande, muy diversa, muy compleja, a veces hacer un estudio muy grande especialmente no se puede. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a una muestra. ¿Qué es una muestra? Es seleccionar parte de una población. Agarro mi población y selecciono un conjunto y lo llevo acá. Y estudio a la muestra. La muestra proviene de una población. Ese proceso de extracción de la muestra, ese proceso se llama muestreo. Cuando usted hace un muestreo, está extrayendo de una población un subconjunto que va a ser objeto de estudio. Pero ahora el muestreo se hace mediante métodos. No es que yo voy a elegir, mire este amigo, saque este amigo, ya esta amiga también, ya este amigo, no. El muestreo se hace mediante procesos para buscar la imparcialidad. Eso es. Entonces depende del caso, depende del tipo de estudio que hagamos para hacer nuestro muestreo. Entonces, ya usted sabe, ¿y qué es lo que se busca? Tratar de deducir las medidas de resumen poblacionales a partir de las muestrales. ¿Qué quiero decir? Cuando usted tiene una muestra, usted puede hallar sus medidas de resumen muestrales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la media, la desviación, la varianza, la proporción, etc. A partir de estos valores muestrales, usted va a deducir más o menos cómo son esos valores poblacionales. Recuerde, como le estoy comentando, que no vamos a poder hallar los valores poblacionales verdaderos. ¿Por qué? Porque la población es muy compleja y difícil. Entonces, no puedo hallar las medidas de resumen poblacional. Lo que sí puedo hacer es deducir cómo son o cuántos son a partir de los valores muestrales. De eso se encarga la estadística que vamos a estudiar, que es la estadística inferencial. Estas medidas de resumen muestrales se llaman estadísticos, que usted sí los va a poder hallar, porque usted se supone
que dispone de una muestra. Y en la muestra se puede calcular. Lo que no podemos calcular es esto, y lo que vamos a hacer con estadística inferencial es tratar de deducirlos, de hallar valores que sean justamente estos. Entonces, como usted observa, la población es el conjunto universo y la muestra es un subconjunto extraído de la población al cual se va a hacer su análisis, se va a hacer una encuesta y con la encuesta se va a obtener estos datos y con estos datos se va a deducir los valores poblacionales. El objetivo va a ser deducir los valores poblacionales. Ese proceso de extracción de muestra se llama muestreo. Ese proceso de extracción de la muestra se llama muestreo. Ahí está. Una cosa es muestra y otra cosa es muestreo. Muestra es el subconjunto ya generado. Esta es la muestra. Y el muestreo es el proceso de extracción, que como le digo, no se hace a criterio personal, sino tiene que hacerse con proceso. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el probabilístico es justamente el muestreo que se extrae al azar. Ese es el probabilístico, el que se extrae al azar. Y el no probabilístico es aquel que lo extrae una persona bajo su responsabilidad y bajo su criterio. Entonces, a veces depende también del investigador. El investigador puede decir, bueno, yo quiero que la muestra sea así porque es mi criterio. Chévere, pues, ¿no? Pero hay también otro tipo de muestreos que tiene que ser representativo y tiene que ser aleatorio. Aleatorio quiere decir al azar. Puede salir lo que sea. Ahí está. Pero como usted observa acá, el muestreo aleatorio tiene un alto costo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo con proceso. El INEI, el Instituto Nacional de Estadística, muchas veces encuesta a los hogares y, bueno, pues esos hogares los obtiene mediante un muestreo y es todo un proceso. En cambio, el muestreo no probabilístico lo decide una persona, pero tiene menos rigurosidad, que este es mejor, pues. El probabilístico es mejor, pero se hace con métodos. Muy bien, el muestreo probabilístico a su vez se subdivide en esto: aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado y conglomerado. Y repito una vez más que todo esto se extrae con método estadístico y además se caracteriza porque usa la incertidumbre. Justamente pues no hay un criterio parcializado de extracción. En cambio, el no probabilístico sí se hace por criterio personalizado. Vamos a ver, el aleatorio simple es el más común, es el más conocido. Se caracteriza porque todos los elementos de la población pueden ser elegidos como muestra. Se asume que todos los elementos son más o menos parecidos. Es conocida y equitativa. Por ejemplo, tengo una población de 3.880 alumnos y quiero interrogar a 20. Entonces, vamos a tomar una lista, vamos a calcular en Excel una lista de 20 números aleatorios. Esa es una manera, porque en realidad hay una tabla de números aleatorios, pero podemos generarlo en Excel. Yo puedo generar, decir en Excel, muéstrame la tabla de números aleatorios del 1 al 3.880. Entonces pongo aquí igual aleatorio entre 1, 3.880. Enter. Mire, ahí está. El Excel me dice, bueno, aleatoriamente
selecciona el 1896, selecciona este, el Excel mismo se encarga de tomar números aleatorios en ese rango entre 1 y 3880 y esas son las posiciones que vamos a jalar. Si yo quiero 20 alumnos, entonces seleccionaré 20 valores. Ahí está, 20 valores. Ahí lo tenemos, 20. Como usted observa, esos son números al azar que Excel ha generado. Mire que no es mi criterio, porque yo puedo decir entre 1 y 3000, no, ya, 3001, 3002, 3003, 3004, ya la malograste, pues. Porque estás haciendo todo en 3001 y 3002 y 3003. El ser humano a veces no tiene la capacidad de ser imparcial. En cambio el Excel sí la tiene. Entonces, como dice acá, vamos a generar una tabla de 20 números aleatorios entre 1 y 3880. De esa manera elegiremos a los 20 estudiantes. Todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Cuál es la desventaja? Dificultad de elegir si n es grande. ¿Ya? Un momentito, por favor, un momentito. Perdón, un ratito. Dime el número. Dime. El número de media. Ajá. Media Oliva. Es el 26. Media Oliva, ya. Ya. 26. 16. 16. 26. 26. Gracias. Perdón. 26, 16. Vuelve. 26, 16, ¿qué más? 26. 4. Una vez más. Ya, 26. Una vez más. Una vez más. Ya. 26. 16. ¿Ya? 26 otra vez. Y 4. 26. Ya. Y 4. Muy bien. Ya. Muchas gracias, hija. Ya. ¿Cómo se llama ese? Ya conversa con ella y ya conversa y así ya. Muy bien, gracias, disculpe la demora. Pero aquí tiene una dificultad. A veces es difícil elegir si n es muy grande. Aquí es 3880. ¿Qué pasaría si hubiera sido 200.000? Hay que buscar quién ocupa la posición según la tabla de números aleatorios. Como dice acá, hay un alto costo. Se necesita conocer a la población también. Se necesita conocer a la población. Toda la población para poder elegirlo, pues, ¿no? Aquí tengo que buscar al número 3491. Quien ocupa la posición 106. Necesito conocer los datos de toda la población. Ese es el problema del muestreo aleatorio simple. Hay otro tipo de muestreo aleatorio, el sistemático. Conoce la población y conoce el tamaño de muestra y, como dice acá, por simple división de estos valores se tiene idea de cómo quedarían las posibles muestras. A ver, vamos a ver. Un empresario tiene una población total de 100 clientes y necesita 12 clientes para una encuesta sorpresa. Su asistente se para en la puerta de ingreso y elige el número de partida 5, el cliente 5. Luego el empresario calcula el intervalo 8. ¿Qué quiere decir? Como hay 100 clientes, 5 más 8, 13, más 8, 21, más 8, 29, más 8, 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 hasta llegar justamente a cumplir con toda la población. Entonces, de esa manera, estamos seleccionando los elementos. Se supone que no conocemos quién es quién. Simplemente arrancamos de cierto dígito
y tomamos un intervalo, el que usted decida, y va sumando. ¿Para qué? Para asignar a estos clientes finalmente para la encuesta. Es mejor, tiene una ventaja respecto al aleatorio simple, porque el aleatorio simple requiere de un Excel o una tabla de números aleatorios. En cambio esto no. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que es más que todo válido para muestras pequeñas. Aquí vale porque 100 clientes, pero si tuviéramos 3.880, ¿no? Y claro, es más complicado. O sea, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el sistemático en el cual se parece al simple, se parece, con la diferencia que el simple se toma los valores de manera aleatoria. En cambio, en el sistemático arrancamos de un número y vamos corriendo a partir de ese número, y de cifra en cifra hay un valor que nos sirve de diferencia, y con ese vamos arrancando y cogemos a nuestra muestra. Ahora, existe otro tipo de muestreo, que es el estratificado. Lo que sucede es que a veces hay criterios para escoger las muestras. Por ejemplo, la población de empresas. Hay empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, y yo quiero sacar una muestra de las empresas grandes, otra muestra de las empresas medianas, otra muestra de las empresas pequeñas. Entonces, para hacer eso, vamos a tener que dividir a toda la población en lo que se llama estratos. Entonces, el muestreo aleatorio estratificado. Estratificado quiere decir de estrato. Vamos a seleccionar las grandes empresas, estrato 1, las medianas empresas, estrato 2, y las pequeñas empresas, estrato 3. Una vez que ya tenemos estos estratos, entonces hemos cumplido con el muestreo aleatorio estratificado. Se estratifica la población dependiendo de nuestro objetivo. Por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de aplicativo social, por ejemplo, el Facebook, el Instagram, el TikTok, prefieren hombres o prefieren mujeres. Quiero saber cuál es el preferido por los hombres, entonces seleccionaría mis estratos en hombres y en mujeres, porque quiero saber las preferencias según género. Como usted aprecia, cuando se quiere hacer un estudio bajo cierta categoría, entonces se tiene que dividir en estratos. Cada estrato es homogéneo, hombres por un lado, mujeres por otro lado, grandes empresas, pequeñas, medianas, se tiene que dividir por estrato. Dice acá, cada estrato es homogéneo y diferentes en su tamaño o en sus propiedades. Así es, eso es el muestreo aleatorio estratificado. Es diferente de esto o de esto. Aquí yo voy a seleccionar de toda mi población una cantidad de elementos, sin importar el género, sin importar si es pequeña o grande, sin importar nada. Lo mismo acá, sin importar, pero en el estratificado sí le va a importar la categoría a la cual esté cada elemento. Y esto es por conglomerados. Se parece un poquito al estratificado. El muestreo por conglomerados aprovecha la existencia de grupos o conglomerados. Se utiliza cuando se trata de obtener una muestra al azar de una población muy dispersa en una gran área geográfica. Y por lo tanto, primero se requiere conocer los conglomerados. A ver, vamos a ver acá. Se desea estimar el ingreso promedio por hogar en una ciudad. Ciudad. Por ejemplo, 200 manzanas
se localizan en un total de 35 pueblos. Hay 200 manzanas, pero hay 35, es como irse a la sierra. En la sierra hay pueblitos, pueblito A, pueblito B, pueblito C, pueblito D, etc. Entonces me dice acá, se selecciona una muestra aleatoria de 15 pueblos, de esos 35, una muestra aleatoria simple, ya usted sabe que simple quiere decir al azar, y se determina el número de jefes de familia de esos 15. Entonces, eso sería un muestreo aleatorio por conglomerados. ¿Qué sucede? Que en esos 35 pueblos se va a seleccionar 15, y en esos 15 vamos a encontrar en cada uno 200 manzanas. Algo así como este gráfico que está acá. Esta zona amarilla quiere decir los municipios, las familias, están aglomerados ahí. Esta zona quiere decir los barrios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en un muestreo aleatorio por conglomerados, hay grupos dispersos, hay grupos que están dispersos y tenemos que seleccionar dentro de esos grupos. Esto se diferencia del muestreo aleatorio simple en que usted conoce la población acá, tiene la población y selecciona de la población lo que usted desea. Lo mismo acá, conoce a la población, pero acá no, en el conglomerado no. Entonces, sé que hay 35 pueblos, no he ido a los pueblos, pero voy a seleccionar de esos 35, 15 pueblos. Y en eso, cada uno de esos pueblos se va a analizar el comportamiento de las variables. No se usa mucho por conglomerados. Vamos al muestreo por conveniencia. Esto es más teórico. Y entonces, disculpe una consulta, hasta que podamos ir el tema de la siguiente sesión, donde ya va a explicar más el ejercicio certificativo. Ah, perfecto. ¿De muestreo? Sí, ahí le copié, le puse un puntito de ya. No, esta es otra cosa. Esta es otra cosa. Tamaño de muestra. Esta es una formulita ya. O sea, lo que estamos viendo es teórico, pero aquí es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es una fórmula que nos permite seleccionar el tamaño ideal que debe tener una muestra. ¿Cuánto es ese tamaño de muestra? ¿Ya? Entonces ese tamaño de muestra depende de muchas características, y como usted ya sabe, esa muestra se va a seleccionar porque se desea inducir, se desea deducir para una población. Ahora, vamos a entrar justamente al tema de estadística inferencial entonces, con esto de tamaño de muestra. A ver, le explico. Cuando usted conoce la muestra, usted puede hallar las medidas de resumen muestrales. Ahí está, se llaman estadísticos. Recuerde que la muestra se ha hallado mediante muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio por conveniencia, por conglomerados, etcétera, etcétera. Por alguno de esos métodos, usted tiene ya su muestra. Vamos a asumir que ya tenemos una muestra. Mire que la muestra proviene de una población. Ahora, el problema es, ¿y cuántos serán las medidas de resumen poblacionales? ¿Cuánto será? No se sabe. Entonces, una manera de hallarlos, un poco riesgosa, es decir simplemente que son iguales. Lo que me salió en la muestra ha de ser igual a lo que me saldrá en mi población. Si mi media muestral es 2, entonces mi media poblacional también es 2. A eso se llama estimación puntual. Decir que el valor poblacional es idéntico al valor muestral. Pero hay mucho riesgo. ¿Por qué?
estoy aseverando que son iguales. Pero ¿y si no lo son? Recuerden que es una muestra extraída. No he hecho yo una encuesta, un censo. Si es que hubiera hecho un censo, sí podría decir, ya usted sabe que el censo es el análisis en directo personal de una población. Pero si no hago un censo, no puedo decir saber cuánto es esto. Estoy tratando de, aquí hay un riesgo de que esté errado esto. La media poblacional puede salir 2.1 o 1.9, claro, se supone que va a ser cercano, ¿no? Pero no creo que salga exactito, oye, igualito, oye, qué buena, ¿no? Entonces la estimación puntual es muy riesgosa. Recurrimos a otro tipo de estimación, llamado la estimación por intervalos. Vamos a ver otro tipo de estimación por intervalos. Y en esa estimación por intervalos vamos a, mediante el proceso de muestreo, a seleccionar un tamaño de población N. Un tamaño de población N, y vamos a, mediante ese tamaño, vamos a calcular estos valores, este valor muestral. Y con ese valor tratar de deducir el poblacional. Justamente esa es la teoría que está en el material. El tamaño de población ideal que se tiene que extraer. Aquí está la fórmula. Ahora, depende de usted. Si usted desea calcular la media poblacional, la fórmula es la que está acá. Bueno, hay dos fórmulas. Si usted desea hallar la media poblacional, esa es la fórmula, una vez más repito, para hallar el tamaño de muestra. ¿Ya? Ahora, si usted desea calcular la proporción poblacional, entonces otra sería la muestra, el tamaño de muestra. Todo depende de qué es lo que usted desea hallar. Si desea hallar una proporción o si desea hallar una media. O sea, no es lo mismo elegir un tamaño de muestra, dado que quiero hallar la proporción, o elegir un tamaño de muestra, dado que quiero hallar una media poblacional. Bueno, aquí este amigo o la amiga, la profesora, primero ha empezado con proporciones y luego arrancado con medias. Entonces, si usted desea hallar la media poblacional, esta es la fórmula para calcular el tamaño de muestra. Si usted desea hallar una proporción poblacional, esta de abajo es la fórmula para el tamaño de muestra. Depende de lo que desee calcular. ¿Ya? Entonces depende. A ver, vamos a ver un ejemplo. Este tamaño de muestra no es al azar, depende de muchas características. Algo importante, el valor de Z. Z es un valor estadístico que depende de la incertidumbre. Ese Z que está acá, ese Z que usted observa, aquí tiene los valores de los Z, ya le están dando. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Una empresa fabrica focos que tienen una duración aproximada normal, con una desviación estándar de 40 horas. Usted sabe que la variabilidad de la producción de focos es de 40. ¿Qué tamaño de muestra se necesita para tener un 90% de confianza? Ese 90% de confianza está aquí. Si la confianza es 90%, su Z vale 1.64. Supongo que eso le van a dar de dato. A un 90% de confianza, y yo quiero que la media tenga, la media que yo halle, la media difiera de la verdadera en máximo 10 horas. A eso se llama error.
Entonces vamos a usar esta fórmula. Esta es la fórmula que más se usa. Recuerde que aquí en este ejercicio que estamos resolviendo no conocemos cuánto es la población. Hay dos fórmulas para usar. Si usted conoce la población, usará esta. Si usted no conoce la población, usted usará esa. En este problema que estamos leyendo, no conocemos a la población. Entonces vamos a usar la fórmula nomás. N es igual Z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado entre el error al cuadrado. Nada más. Ese va a ser el tamaño de su muestra que usted va a requerir. Lo que salga. Es más que todo la aplicación de una fórmula. ¿Qué le parece? 1.64 elevado al cuadrado por 40 al cuadrado por 40 elevado al cuadrado entre 100. Va a requerir usted una población, un tamaño de muestra, de 44, porque esto se tiene que redondear. 44, o depende de la profesora, ¿no? Puede también ser de 43.06, pero realmente se tiene que redondear, pues, y por exceso, 44 personas, o focos, ¿no? Aquí me hablan de tamaño de muestra. ¿Qué le parece? Sí.